Gracias a Dios. ¿Está listo para recibir la palabra? Pues el día de hoy vamos a ver el tema número 7 de la serie Falsos Profetas, un peligro que sigue latente. El título de la enseñanza del día de hoy es, a manera de pregunta, ¿falso profeta o profeta equivocado? ¿Qué será? Hasta ahora hemos visto algunas de las características de un falso profeta. Es lo que hemos visto hasta ahora, además de haber visto lo que es un verdadero profeta. Y el objetivo de esta serie no es escandalizarnos de los falsos profetas. Esto lo hemos enfatizado una y otra vez. A menudo se publican cosas ahí en redes sociales de prácticas en las iglesias o de cosas que los predicadores enseñan, herejías, etcétera. Y la reacción de muchos es, wow, es el colmo, hasta dónde hemos llegado y todo esto. Y esto tiene un cierto riesgo. Yo veo un riesgo ahí, que es al escandalizarnos de lo que otros hacen, sentirnos mejor con nosotros mismos. O sea, míralos qué feos ellos y qué bueno soy yo. Y la palabra nunca nos anima a ese tipo de cosas. La palabra siempre busca que nos veamos en el espejo de ella, que veamos nuestra maldad, nuestro pecado y que nos arrepintamos. Ese es el objetivo de la palabra. No es decirnos cuán buenos somos, cuán campeones somos, no, sino es mostrarnos qué pecadores somos para que podamos así aferrarnos a ella, asirnos a ella, como dice la palabra, a esa vid que comunica vida y vivir en esa plenitud verdadera que no depende de nosotros, sino depende de Dios. Solo asidos a la palabra podremos guardarnos de los falsos profetas, enseñanza que está en la Biblia y es un peligro que continúa latente, pero no nos guardamos de los falsos profetas únicamente señalando, sino aferrándonos a la palabra. Cuanto más aferrado estoy a la palabra, más tengo herramientas para detectar y para combatir, contrarrestar la falsa enseñanza. La enseñanza del día de hoy surgió de una frase que yo recibí de mi pastor, quien ahorita está predicando, ahorita lo estaba viendo yo, Pastor Chuy. Para preparar esta serie tuve pláticas con él porque él es un experto en esta materia, en este tema de los falsos maestros. El Señor lo usó mucho hace años y lo sigue usando para enseñar acerca de este tema. Y obviamente él transitó ya por este camino y pedí consejo de él. Pastor, pues, ¿qué me recomiendas, no? ¿Qué me recomiendas y qué no me recomiendas hacer? Y me dio muchos sabios consejos, los cuales atesoro en mi corazón. Pero él me dijo una frase y desde esta frase desarrollé esta enseñanza. La frase es esta: no es lo mismo un falso profeta que un profeta equivocado. No es lo mismo. Aunque es obvio, todos somos humanos y todos nos equivocamos. Los profetas, los pastores, los evangelistas, los ministros, también nos equivocamos. Y esto dije que es obvio, pero a menudo como que se olvida. Tendemos a colocar arriba de un pedestal, o los mismos ministros a veces cometemos el error de colocarnos arriba de ese pedestal en el cual nosotros no nos equivocamos, nosotros no pecamos, pero eso es un error. Es obvio que nosotros somos humanos y es obvio también que tenemos estas debilidades, que tenemos tropiezos, que cometemos errores, y hay muchos ejemplos en la Biblia. Uno de ellos, por ejemplo, uno de los grandes profetas en la Biblia y grande en cuanto a obras que hizo, fue Elías. ¿Cuántos recuerdan al profeta Elías? Elías, aquel quien, fíjate nomás, échate este trompo a la uña, como dicen, ¿no? No había llovido, estaba una sequía como la que está ahora en México. Y él con su palabra dijo que llovería y llovió. Se detuvo la lluvia, ¿no? O sea, cosas poderosas que hizo el profeta Elías. Sin embargo, cuando Jezabel lo estuvo persiguiendo, se metió en una cueva y se deprimió y dijo, ya nomás quedo yo y procuran matarme. Se ensimismó y cometió ese error de pensar únicamente en él mismo y de desanimarse. De hecho, la palabra de Dios en Santiago 5:17 menciona y enfatiza esta debilidad del profeta Elías. Dice Santiago 5:17, Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Así que si te parecía sorprendente e impresionante el profeta Elías, bueno, la palabra lo coloca igual que nosotros. Era un ser humano igual que nosotros. ¿Qué te parece? Es increíble, ¿no? La Nueva Traducción Viviente dice, Santiago 5:17, el mismo versículo, dice así, y lo hizo muy claro: Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. ¿Hacía grandes cosas en nombre de Dios? Sí. Enseñó un mensaje impactante, derrotó a los profetas de Baal también, pero era tan humano como cualquiera de nosotros. Otro profeta
del cual tampoco vamos a hablar el día de hoy a profundidad, solo lo menciono para enfatizar la humanidad de los profetas, de los hombres poderosos de Dios. Otro de los profetas impresionantes es Jeremías, y no tanto por el éxito, entre comillas, de todas las personas que se convirtieron, sino por su persistencia. Vemos que fue un hombre que sufrió por anunciar el mensaje de Dios y que estuvo dispuesto a hacerlo, pero también tuvo un momento de debilidad. Fue tal la debilidad del profeta Jeremías que en un momento él dijo: me he propuesto no hablar más en el nombre de Dios. Eso está en Jeremías 29. Si quieres ver la debilidad de Jeremías, quien tiene todo un libro escrito en la Biblia, ahí lo puedes ver en Jeremías 29, como él dijo: me propuse no hablar más en nombre de Dios. Obviamente Dios no se lo permitió, porque dice: había un fuego dentro de mí que me impulsaba a seguir hablando y proclamando el mensaje de Dios. Así que los profetas verdaderos también se equivocan. ¿Y los verdaderos creyentes qué tal? Los verdaderos creyentes también se equivocan. ¿Hay algún verdadero creyente aquí? ¿Sí? En la mañana muy poquitos respondieron y dije: ay, vamos a cambiar el mensaje por un mensaje de salvación, ¿no? Pero bueno, qué bueno que está despierto. Los verdaderos profetas se equivocan, los verdaderos creyentes también nos equivocamos. Y quiero aclarar que el objetivo de esta enseñanza, ya lo vamos a ver, no es justificar el error, diciendo soy humano, todos se equivocan. Justificar, vivir en el error, ya lo vamos a ver, es otro el objetivo, vamos a ver ese objetivo más adelante. Pero para ilustrar qué tanto puede llegar a equivocarse un profeta verdadero, vamos al libro de Jonás. A lo mejor dijo: ¿dónde está el versículo base? Bueno, no hay versículo base, es todo un libro de la Biblia. Vamos a ver casi todo el libro de Jonás, el cual le recomiendo que lo lea. Lo puede alcanzar a leer completo en unos 10 minutos y lee más o menos rápido. O sea, tiene 4 capítulos únicamente, y aunque no vamos a ver todo el libro de Jonás, sí vamos a hacer una pasada panorámica por todo el libro. El libro de Jonás fue escrito entre el año 755 y 760 antes de Cristo. El autor del libro de Jonás fue el mismo Jonás, hijo de Amitai, así se le conoce. Jonás fue uno de los primeros profetas que escribieron algo en la Biblia. De todos los profetas que escribieron, Jonás fue de los pioneros, de los primeros en escribir algo. Y algo interesante es que aunque el libro de Jonás está entre los libros proféticos, los profetas menores, así se les conoce porque son breves sus libros, el contenido del libro de Jonás, el contenido profético, es muy poco. O sea, vemos por ejemplo cómo Isaías escribió profecía y varios capítulos de profecía, del mensaje que recibió de Dios y lo plasmó ahí en su libro, ¿no? Jeremías también. Pero Jonás, ¿qué pasó con Jonás? El contenido profético del libro de Jonás es un versículo, es muy poquito, es muy breve. Más bien este libro se convierte en una biografía o un testimonio, más correctamente lo podremos decir así, como el testimonio del profeta Jonás, el que plasma él en este libro de Jonás. Jonás desarrolló su oficio profético algunos años después de este poderoso Elías, de este poderoso Eliseo. O sea, él tenía ya esa referencia, ¿no? Elías, Eliseo, y lo hizo también antes que Amós, Oseas. O sea, tuvo esta referencia de Amós, de Oseas, y lo hizo después de Elías y de Eliseo. Durante el tiempo que predicó Jonás, Israel pasaba por un momento bueno, por un momento de poder, recuperaba poder, disfrutaba de algunos años de paz, de prosperidad. ¿Y qué podemos decir de la historicidad del libro de Jonás? No debemos de caer en el error de pensar que la Biblia contiene historietas o cuentos. O sea, la Biblia no es fábula. ¿Sí tenemos claro eso? Nosotros creemos como iglesia de Cristo, pero como iglesia local creemos en la inerrancia de la Biblia, en la inspiración de la Biblia. Dios inspiró a los hombres de Dios para escribir. Y lo que dice la Biblia que es literal, es literal. Aunque nosotros enseñamos a nuestros niños: no, mira que David estaba chaparrito y flaquito y derrotó a Goliat. Bueno, es bueno que enseñemos a nuestros hijos la Biblia, pero no nos vayamos del lado de enseñarles como que es una caricatura. No. Realmente hubo un joven llamado David, el cual derrotó a un gigante llamado Goliat, en el nombre de Dios. Realmente hubo un hombre llamado Sansón, un juez de Israel, el cual no dice la Biblia que fuera musculoso y así muy grande, no dice, probablemente era un hombre delgadito, flaco quizás, pero cuando venía sobre él el Espíritu Santo tenía una fuerza tremenda, que podía derrotar ejércitos enteros con la quijada de una burra.
Entonces, no debemos de caer en ese error de ver la Biblia como algo fantasioso. No es nada fantasioso. Todas esas cosas son cosas reales que ocurrieron, y lo mismo pasa con el libro de Jonás. Es un libro histórico. El gran pez del cual habla ese libro de Jonás no es un cuento. O sea, no es una fantasía o algo alegórico, aunque la escuela liberal enseña, ¿no?, que muchas de las cosas de la Biblia son alegóricas, pero no es así con el libro de Jonás. Realmente hubo un gran pez que devoró a este profeta llamado Jonás. Jesús mismo hizo referencia a este libro como un libro histórico, no como una fantasía. Como dice la fábula, como dice el cuento, él habló por medio de parábolas, por ejemplo, y decía un hombre, etcétera, y empezaba a desarrollar la parábola, algo ficticio, algo que no tenía nombre y apellido, aunque eran cosas comunes. Pero en el libro de Jonás, la referencia que Jesús hace al libro de Jonás o a Jonás mismo no es así, no es parabólica, no es fábula, no es cuento, es algo real. Él dijo: así como estuvo Jonás en el vientre del pez por 3 días y 3 noches, es necesario que el Hijo del Hombre esté en el fondo de la tierra. Esto está en Mateo 12:38. Jesús se refirió a este libro como un libro histórico, un libro real. Los profetas hemos visto ya que tienen una función, la función de comunicar el mensaje de Dios. Dios les daba un mensaje y ellos comunicaban este mensaje de parte de Dios. Y algo bien interesante es que los profetas daban este mensaje de parte de Dios al pueblo de Israel. Diga: al pueblo de Israel. O sea, la audiencia era el pueblo de Israel. Dios dijo: pueblo de Israel, escuchen, esto dijo Dios. Pero el profeta Jonás se vuelve distinto a muchos otros profetas, porque el mensaje que Dios tenía por medio de Jonás no era para el pueblo de Israel, el cual estaba pasando un momento bueno, de paz, de prosperidad, etcétera, sino que era para los gentiles, para los ninivitas, para un pueblo pagano, un pueblo que fue fundado por los babilonios. Nínive era la capital del antiguo imperio asirio. Era una ciudad de gran poder, era una ciudad de gran tamaño, y que además podemos ver en la historia que es de las más antiguas, la ciudad de Nínive. Los habitantes de Nínive eran conocidos por ser hombres despiadados, por ser hombres perversos. Si por algo se conocía a Nínive, era por la perversión y por lo despiadado de sus habitantes, de los ninivitas, sobre todo con el pueblo de Dios. Y aunque Dios le encomendó a Jonás que diera este mensaje a los ninivitas, Jonás se rehusó a obedecer a Dios. No fue una desobediencia pasiva la de Jonás, porque una cosa es que te digan algo, haz esto, y te haces como que la Virgen te habla, ¿verdad? Como muchos. Bueno, no quiero empezar a aplicar, pero quiero enfocarme en Jonás. Una cosa es la obediencia pasiva: haz esto y te haces como que la Virgen te habla, no haces nada. Pero la desobediencia de Jonás no fue así. La desobediencia de Jonás fue una desobediencia activa. Dios le dijo: ve a Nínive, y él no se quedó allí, sino que fue al lado opuesto del cual Dios le dijo que fuera. Se movió, sí, pero para ir a otro lugar muy distinto, en dirección contraria a la dirección en que se encontraba este lugar de Nínive. Vamos a leer el versículo 3 de Jonás capítulo 1, Jonás 1:3. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea, se levantó, se movió. Y descendió a Jope. Fíjate cómo va en decadencia. Descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Mis hermanos, aunque Jonás era profeta y conocía las Escrituras, estaba actuando neciamente. ¿Por qué? Porque hay un principio que todo creyente en Jehová, en el Dios de Israel, en el Dios verdadero, debe de entender, y es que Dios está en todo lugar. Él es omnipresente, está en todo lugar. ¿Cuántos sabían eso? O sea, ¿cómo podría huir Jonás de la presencia de Dios? Jonás no era un nuevo creyente, Jonás no era un estudiante de kindergarten en las cosas de Dios, era un profeta, era maestro de la ley. O sea, enseñaba el mensaje de Dios. Sabía él, obviamente, que Dios está en todo lugar, así como tú y yo lo sabemos. Así que neciamente estaba tratando de huir de la presencia de Jehová. Y mis hermanos, debemos de ubicar aquí a Jonás yendo en contra de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que él fuera y le diera un mensaje a los de Nínive. Él, ¿qué es lo que hace? Se levanta. Y en ese trayecto de Jonás hay una aplicación que nosotros vemos. Si tú te fijas en el versículo 3, todo le está saliendo bien a Jonás. ¿Por qué? Porque llega y casualmente hay una nave que va hacia el destino hacia el que él va. Muchos dirían:
ya ves, es de Dios. O sea, no era un destino, Tarsis era un destino lejano, era como algo así como España, lo que se conoce como España en este tiempo, ¿no? O sea, muy, muy lejos. ¿Qué posibilidades había de que él sin reservación, sin haber hecho una reservación en Expedia o algo así, llegara y encontrara una nave que justo estaba saliendo para allá? Bueno, muy pocas, porque no salían muchas embarcaciones para allá. Ahora, otro elemento allí es que el costo del boleto para ir a Tarsis, ahí en Jope, era exactamente lo que tenía Jonás, o a lo mejor él tenía más, pero él tenía para pagar su propio pasaje. En la misión de Dios, en la voluntad de Dios, Dios iba a suplir lo necesario. No era necesario que Jonás tuviera que sacar de su bolsa, pero acá sí, porque estaba fuera de la voluntad de Dios. Cuando estamos fuera de la voluntad de Dios, ¿quién crees que es el que financia esa rebeldía? El hombre mismo. Y ahí está Jonás. Pero casualmente también Jonás traía suficiente para pagar ese boleto hacia Tarsis. Y ahí vemos una enseñanza clara. No porque todo te esté saliendo bien quiere decir que estás en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Así es. Ahora, estamos viendo el punto de que Jonás creía que huyendo del pueblo de Israel, descendiendo a Jope, descendiendo a Tarsis, iba a apagar la señal de Dios, iba a apagar la voz de Dios. Pero, mis hermanos, ¿para qué se hacía Jonás? Si él sabía lo que dice el Salmo 139, versículo 7, que dice Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A Tarsis? No. ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y allí va a estar Jonás en el Seol. Vamos a verlo más adelante. Así que Jonás descendió a Jope, encontró naves disponibles, le alcanzaba para su pasaje y parecía como que las puertas estaban abriéndose para él, para este profeta. Pero vamos a ver qué ocurrió. Versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. Aquí ahora las cosas no están saliendo tan bien. Cualquier cristiano medio perdido diría, el diablo, ¿verdad? Todo me estaba saliendo bien y ahora el diablo. No, mijo, no es el diablo, andas bien atravesado. Es Dios el que hizo levantar este gran viento en el mar. Y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave en dos. Y los marineros tuvieron miedo. Y cada uno pues se acordó de que tenía un Dios, ¿no? Cuando tenemos miedo, cuando estamos en circunstancias difíciles, ¿quién puede detener una tormenta, un huracán, un terremoto? Solo Dios, solo alguien más grande que nosotros. Y empezaron a clamar a sus dioses, que dijeron, ¿sabes qué? Pues mira, es mejor que perdamos las ganancias que hay en esta nave, porque era una nave que transportaba muchas cosas para comerciar. Así que empezaron a tirar las ganancias. ¿Sabes qué? Preferible llegar sin ganancia allá, pero llegar con bien. Así que empezaron a deshacerse de todos los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás, ¿dónde estaba Jonás? Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y aquí hay otra enseñanza, ¿eh? El hecho de que puedas dormir tranquilamente y en paz, estando fuera de la voluntad de Dios, no quiere decir que tengas su aprobación. O sea, si estás fuera de la voluntad de Dios, si estamos fuera de la voluntad de Dios, mira, es bueno que hayas insomnio, así como el que a Pablo le inquietaba. Dijo, aunque tuve puerta abierta, y Pablo no andaba fuera de la voluntad de Dios, estaba dentro de la voluntad de Dios. Tuve una puerta que se abrió para predicar yo en Troade o en Troas. No tuve reposo en mi espíritu, no podía dormir. A diferencia de Jonás, Pablo no podía dormir. No pude dormir, ¿por qué? Porque mi hermano Tito no había llegado. Yo lo envié con una carta para los corintios y pues quedamos de vernos ahí en Troade. Y me iba a entregar pues la respuesta de los corintios, me iba a dar una reacción de parte de ellos, pero no lo veo, algo habrá pasado. Así que esta inquietud que hay en nosotros cuando estamos en nuestra vida normal y estamos quizás fuera de la voluntad de Dios, es una inquietud buena. Ahorita vamos a verlo más adelante. Pero Jonás no. Jonás había desconectado todo. Dijo, voy a hacer un retiro, pero no un retiro espiritual, sino todo lo contrario. Apagando todos los canales de Dios y me voy a echar a dormir, me voy a tomar un sabático. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Qué tal aquí? Los paganos diciéndole a Jonás, hey, ponte a orar. Qué vergüenza, ¿no? Los paganos diciéndole al profeta, hey, clama a Dios, ora a Dios. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y aquí vemos cómo en este versículo 7 y 8
Ellos le preguntaron a Jonás, a ver, pues dinos tú qué oficio tienes, quién es tu Dios, de dónde vienes, qué onda, porque pues todos los astros se acomodaron y tú eres el culpable de toda esta tormenta. Dios permitió eso. ¿Para qué? Para llamar la atención de Jonás, para ver si Jonás agarraba la onda. Y algo que llama nuestra atención en el versículo 9 a la respuesta de Jonás es esto, dice, y él les respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. O sea, ¿ya no eras profeta, Jonás? No me dijo, soy hebreo. Ocultó que era profeta. Temo a Jehová. Y los hombres paganos de esta nave han de haber dicho, ¿en serio temes a Jehová? Pues no parece, mijo, porque estás durmiendo mientras que todos clamamos a nuestros dioses. Tú estás, pero bien dormido. Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquí que vemos, en vez de que Jonás les predicara de ese Dios, del Dios que hizo los cielos, la tierra, el que mandó esta tempestad y puede acabar con la tempestad y pues hacer uso de su oficio de profeta, pues no. En vez de predicarles, fíjense lo que hizo en el versículo 12, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. ¿Qué tal? En vez de arrepentirse y darse cuenta, ok, estoy en el lugar opuesto al cual Dios me mandó, se está viniendo una tormenta, estoy poniendo en riesgo a los demás, ¿por qué no arrepentirme? Sería buena idea arrepentirme y clamar a Dios. No, dice no, échame al mar. O sea, ¿qué implicaba para Jonás ser echado al mar? Pensemos un poquito. Implicaba que iba a morir. ¿Quién podría sobrevivir? Ni el mejor nadador en medio del océano con una tormenta encima puede sobrevivir. O sea que prácticamente Jonás estaba firmando su sentencia de muerte. Estaba diciendo, tírenme ahí, yo prefiero morir de pie, ¿verdad? Que vivir de rodillas. O sea, no, ahí muere. Pero mis hermanos, así como Dios preparó esta tormenta en medio de la cual estaba Jonás y esta barca, también el Señor preparó un gran pez. Más que un castigo para Jonás, el gran pez era una oportunidad para salvar a Jonás de ser ahogado, porque ciertamente ahí en el mar embravecido Jonás iba a morir, pero el pez más bien salvó a Jonás de morir en el océano en medio de la tormenta. ¿Qué pasó dentro del pez? Dentro del pez Jonás clamó al Señor, y esto demostraba lo que decía hace rato, que el Señor está en todos lados. El Señor está en Israel, sí, el Señor está también en Jope, ahí. Si él hubiera clamado en Jope, Dios lo hubiera escuchado. El Señor estaba en la barca, en medio del mar, donde estuvieran, ahí hubiera clamado. En medio de la tormenta, Dios le hubiera respondido, porque Dios está en todo lugar. Ahora, Jonás está dentro del pez, y dentro del pez, ahí también está Jehová. En lo profundo del océano, ahí estaba Jehová. Ahora, no nos vamos a meter a tratar de explicar qué tipo de pez era, si era una ballena, porque no dice que era una ballena, ni un tiburón, ni una sardina, ni un pez espada, no. Nomás dice que era un gran pez. Cuando yo no puedo explicar lo que está en la Biblia con mi intelecto, con mi razón, lo único que puedo decir por medio de la fe es Dios es soberano, Dios es poderoso. Y así como Dios fue poderoso para decir sea la luz y fue la luz, ¿usted cree que Dios no podría haber dicho sea un gran pez exclusivamente para tragar a Jonás? ¿Cumplir esa función y después que deje de existir? Claro que sí, sin duda. Yo creo lo que está escrito en la palabra porque ella es verdad, es la única verdad. Así que la oración de Jonás es también algo que debe de atraer nuestra atención, porque hoy en día a veces nosotros caemos en errores al orar y oramos cosas que no tienen ningún sentido. No estoy diciendo que vas a perder la salvación o que vas a ser un hereje si oras estas cosas, pero hay veces que no tienen ningún sentido. Escuché de alguien que me dijo, o sea, alguien me dijo de alguien quien oraba así y decía, yo activo la sangre de Cristo. ¿Activas qué? Pues que es un dispositivo electrónico a tu disposición o qué, ¿no? O sea, anda muy cibernético el hermano, ¿no? Activo la sangre de Cristo, ¿qué es eso? O yo cubro con la sangre de Cristo esto. ¿Quién dijo que la sangre de Cristo es para cubrir cosas? O así, ¿no? Yo decreto, yo establezco, quién sabe qué tanta burrada dice uno cuando es ignorante. Pero ¿sabes cómo no cometemos burradas al orar? ¿Sabes cómo? Orando la Biblia. Oh, qué gran descubrimiento, ¿no? Pero para orar la Biblia hay que leer la Biblia. Jonás conocía la Escritura. Como profeta conocía la Escritura. Y cuando estuvo dentro de ese gran pez, donde no había rollos de la Escritura para que él pudiera leer, no había Google, menos señal, nada. Ni Biblia, no tenía una Biblia, no tenía nada. ¿Qué hizo?
echó mano de lo que había en su mente, en su corazón, que era la palabra. La oración de Jonás, que está registrada aquí en el mismo libro, tenía base en el Salmo 18, el Salmo 42, el Salmo 31, el Salmo 16. Puros salmos estaba orando Jonás. No se anduvo con cosas que yo cancelo este pez, y nada. Yo ato y quien de espíritu de pez, nada. Oró la escritura, así que bueno, es una buena idea que oremos la escritura, pero para orar la escritura hay que leer la escritura, y los salmos son 150 cantos que contienen cosas que le podemos decir al Señor. Pacientemente escuché a Jehová y Él me oró. Bueno, podríamos pasar aquí la hora entera hablando de salmos que nosotros podemos orar. Así que, pastor, yo no sé orar. Ok, lea más la Biblia. ¿Sí? Enséñanos a orar, maestro. ¿Y qué les dijo el Señor Jesús? Oren así. Y el formato de la oración que dejó el Señor continúa vigente, no como una repetición, sino con los elementos que deben de estar allí. Pero la parte más significativa de la oración de Jonás se encuentra en el capítulo 2, versículos 9 y 10. Jonás capítulo 2, versículos 9 y 10. Dice así: mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Un versículo corto, una oración corta pero poderosa. Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. E inmediatamente lo conecta con ¿qué? Pagaré lo que prometí. ¿Por qué? Esto afirma lo que la Escritura dice: los sacrificios agradables a Dios son el espíritu quebrantado. Se complace más Dios en la obediencia que en los sacrificios. Y aquí, dentro del gran pez, ¿qué animal podría quemar Jonás? No había animales que sacrificar, no había nada que hacer más que tomar la decisión de obedecer lo que el Señor le había mandado. Pagaré lo que prometí. ¿Qué prometí? Anunciar el mensaje de Dios. El Señor me mandó a anunciar un mensaje a Nínive. No lo entiendo, pero bueno, está bien, lo voy a hacer. Así de simple, hermanos. A veces, pastor, ¿qué tengo que hacer? Que no tienes que hacer mucho, nomás obedece. Pero bueno, ¿en qué? Hay lo simple. Hay cosas que tienes ahí, están enfrente de ti para obedecer. Estás esperando que Dios te encomiende a las naciones, pero no puedes siquiera obedecer cosas así mínimas. Bueno, esa es la situación de Jonás, todo lo contrario. Se está diciendo, yo voy a pagar lo que prometí. Él estaba haciendo un compromiso y también estaba reconociendo el poder de Dios, estaba reconociendo que Dios es el Dios de lo imposible. ¿Cuántos dicen amén? Y esto lo decimos cuando, tengo un problema. Dios es el Dios de lo imposible. No, mira. Dios estaba mandando a Jonás a hablarle a un pueblo que no era pueblo, pagano. Imposible para los hebreos, sí, pero Dios es Dios de lo imposible. El Señor dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Y no estaba hablando de un carro, de una casa, de una cuenta de banco, estaba hablando de salvación. Porque es imposible para el hombre salvarse a sí mismo. Nosotros, si somos descendientes de Cuauhtémoc o de cualquier otra tribu que no sea la tribu de Benjamín, ¿verdad? De las tribus de Israel, no éramos salvables por Dios. No estábamos por linaje dentro del plan de Dios, por decirlo así, del plan que le reveló a Moisés. Pero aquí podemos ver ya Dios revelando su gracia para nosotros los gentiles, representados allí, en los ninivitas. Así que Él dijo, la salvación es de Jehová. A lo mejor hubiera dicho Jonás, si fuera mía, pues yo no salvaba a los ninivitas. Y eso se veía con sus hechos, ¿no? Pero Él es el dueño de la salvación y Él puede hacer con ella lo que Él quiera. ¿Cuántos dicen amén? ¿Usted cree que Dios puede salvar al Chapo? Claro. Pero cuánta gente, Dios lo puede salvar. ¿Y sabe qué? Si Él se arrepiente de sus pecados, si es que no lo ha hecho, no sabemos, ¿verdad? Si Él se arrepiente de sus pecados, viene el Señor, nos vamos todos juntos, ¿qué tal? No lo vi muy convencido. Pero a veces tendemos a no, yo soy mejor que no, nadie somos mejores que nadie. Lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Así que el Señor es el dueño de la salvación y Él la otorga a quien Él quiere. Versículo 10, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Después de esta oración, este compromiso de Jonás, ok. El Señor, mis hermanos, no descartó a Jonás. ¿Qué hubieras hecho tú? ¿Qué hubiera hecho yo? O sea, te mando a que des un mensaje que es revolucionario, que refleja lo que yo voy a hacer con los gentiles. Desobedeces. Todavía estás en la tormenta y no te hincas, ¿verdad? Literal. Prefieres morirte, prefieres ahora sí que suicidarte, ¿no? Eres un suicidio eso. Está bien, ya te arrepentiste, ok, pero bye. O sea, no me sirves. No sé, eso hubiera hecho yo. No sé usted. Pero el Señor no hizo eso.
El Señor no lo descartó, así como no descartó a Pedro después de haberlo negado. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Después de haberlo negado, el Señor lo encomienda para que con las llaves del reino abra este reino de Dios, con esas llaves a los gentiles, a los judíos, a los samaritanos y a los gentiles. Eso está en el libro de los Hechos. Ese es el Dios que tenemos, mis hermanos. Un Dios de segundas oportunidades, y terceras, y cuartas, y quintas, hasta 70 veces 7. Dios no nos descarta. Nosotros somos prontos para descartar, pero el Señor no nos descarta y lo vuelve a comisionar, pero para la misma tarea, literal. El capítulo 3 de Jonás es un copy and paste del capítulo 1. Así está, y los pones así, igualitos. El Señor no cambió sus planes. Él es inmutable. ¿Cuántos dicen amén? A pesar de que Jonás había sufrido, ¿no? O sea, sufrió ahí, imagínate, no fue como que lo tiraron de la embarcación y el pez saltó. Esa sale en tu película y en la mía, pero a lo mejor cayó al agua, de medio se ahogó y bueno, ya después de un rato de estar ahí sufriendo, se lo tragó el pez. Y dentro del pez nos dijo, a ver, ¿dónde está el buffet chino? No, por aquí está el buffet italiano. Pues no era un de estos barcos, un crucero. Era un pez, quién sabe cómo hubiera sido ahí adentro. Pero en medio del sufrimiento él clamó y Dios nos dijo, a ver, Jonás, ya sufriste mucho, mijo, entonces mira, ya no te voy a dar esa encomienda, mejor te voy a dar una encomienda diferente porque pues ya sufriste mucho y además, como ya te arrepentiste, entonces te voy a cambiar el plan. No, la salvación es de Jehová. ¿Qué significa esto que reconoció Jonás? Significa que no se trataba de Jonás. Porque si Dios le hubiera cambiado el rollo a Jonás, le hubiera dicho, ya sufriste mucho, ya te arrepentiste, ahora te voy a dar otra misión diferente, se trataría de Jonás. Pero la Biblia no se trata de Jonás. La Biblia no se trata de David, la Biblia no se trata de Abraham, de Moisés, de you name it. No se trata del hombre, de ti y de mí, se trata de Dios. Bueno, aunque no diga amén. Ay, entonces, ¿dónde quedo yo y mis sentimientos? No, pues, mira, no sé cómo te haga sentir que siendo pecadores y merecedores de la muerte, del castigo de Dios, Dios tuvo misericordia con nosotros, nos perdonó, nos salvó y nos encomendó a hacer la gran comisión. A lo mejor no te parece mucho, pero es impresionante. La Biblia se trata de Cristo, se trata de Dios. Él es el centro, Él es el alfa y la omega. El alfa, la primera letra del abecedario griego, y la omega, la última. Él es el principio, Él es el fin, Él es el gran yo soy. Se trata de Él. ¿Dónde quedo yo? Pues yo soy únicamente parte de su plan, parte de su voluntad. Y Jonás también. La salvación es de Jehová y Jonás formaba parte de ese plan de salvación de Jehová para con los ninivitas. Él es el protagonista, Dios es el protagonista, no el profeta. Dios es el protagonista, no tú, no yo. ¿Cuántos dicen amén? Le duele a la carne, pero decimos amén. Sin embargo, a pesar de la misericordia que Jonás veía de parte de Dios, o sea, Dios comisionándolo nuevamente, diciendo, aquí estoy otra vez. Como si no hubiera pasado nada, Dios me vuelve a comisionar para la misma misión. Bueno, a pesar de esta misericordia, Jonás siguió equivocándose. ¿Por qué? Porque sí fue a Nínive. En este capítulo 3, Dios le dice lo mismo y esta vez Jonás no va para Tarsis, no desciende a Jope, toma un barco, no. Esta vez el escenario es diferente. Jonás sí va para Nínive, pero tú no me vas a dejar mentir ni me vas a dejar equivocarme. La predicación de Jonás allá en Nínive fue muy corta, fue, diría yo, mediocre. Vamos a verla. Dice capítulo 3, versículo 4. Si el libro de Jonás contuviera únicamente la profecía de Jonás, nomás tendría capítulo 3, versículo 4. Ahí empieza y ahí acaba. Este es el contenido de la profecía de Jonás. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, ahí te va la profecía de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. No sé, yo me lo imagino, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí, o sea, entregando trataditos, ¿no? Que dijeran, de aquí a 40 días. Así como muchos evangelistas, nomás entregando volantitos. Pero analicemos la profecía. La Biblia dice que juzguemos las profecías. Vamos a juzgar la profecía de Jonás. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y el Dios de Israel? No aparece. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y el llamado al arrepentimiento? No hay. De aquí a 40 días Nínive será destruida. ¿Y la gracia de Dios para el que se arrepiente? No está.
¿Qué es lo que está haciendo Jonás? Simplemente está dando la sentencia. O sea, ahí les viene la destrucción, casi, ¿no? A pesar de esta predicación tan mediocre de Jonás, incompleta, para no sonar tan fuerte, a pesar de esta predicación incompleta, ¿qué creen? Los ninivitas se arrepintieron. Y esto responde a nuestras preguntas, ¿no? ¿Cómo es posible que este ministro así y así, y como quiera? Bueno, pues es que no se trata del predicador, se trata de Dios, porque la salvación es de Jehová. Y no es que Jehová estuviera en contra de la voluntad de los ninivitas haciéndolos creer, no. Él ya había visto el corazón de ellos y por eso había enviado esta sentencia. Y aparte Dios tenía este plan de revelar en los ninivitas a nosotros, los mexicanos, hondureños, salvadoreños, venezolanos, colombianos, lo que seas, los gentiles, los no judíos. Entonces el Señor despliega su misericordia allí en Nínive. Y después de esta predicación tan incompleta, ellos se arrepienten, ellos mismos se vistieron de cilicio, vieron su condición y dijeron, pues sí, Nínive será destruida porque somos un desastre, yo soy un desastre. Y empezaron a vestirse de cilicio, a arrepentirse, hasta el rey se arrepiente y él proclama un ayuno, y no porque se tratara de dejar de comer, se trataba de humillarse. El arrepentimiento es humillación. Si yo soy un soberbio y ando aquí que tú, a ver, qué falso profeta, el arrepentimiento no se ve en mi vida, no se ve reflejado en mi vida. Vivir arrepentido es vivir humilde, lleno de cilicio, reconociendo mi condición. Si algo bueno hay en mí, no es mío, es de Dios. Lo único bueno que hay en mí es Cristo. Lo único bueno que hay en ti es Cristo. También a la carne no le gusta, pero ¿qué más? Así que se vistieron de cilicio, se metieron a ayunar, se metieron a buscar a Dios. Dios despliega su misericordia y este plan de destruir a Nínive, Dios lo cambia. Dios cambia este plan y no los destruye, no los destruyó. ¿Por qué? Porque Dios es paciente, porque el deseo de Dios no es destruir, el deseo de Dios no es condenar. No vino Jesús, no vino el Hijo del Hombre para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para salvar al mundo, para que el mundo sea salvo por Él. Si el Señor quisiera matar al mundo, ¿para qué manda a Jesucristo? Pero el Señor quiere salvar al mundo. Es lo que dice 2 de Pedro 3:9. Dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. ¿La promesa de qué? De que va a volver. O sea, el hecho de que Dios sea paciente no quiere decir que, pues entonces no hay problema. No. El Señor va a venir. La segunda venida de Cristo es para juzgar a los vivos y a los muertos. Pero no retarda esta promesa, según algunos la tienen por tardanza. No es como que dice, pues a lo mejor no voy, sí voy, no voy. No, Él viene, y de que viene, viene. Sino que es paciente para con nosotros. Por eso no ha venido todavía. Porque no quiere, dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. A mí me importa muy poco lo que diga el gran predicador, el gran teólogo, que el Señor predestina a unos para condenación porque así Él es glorificado y porque Él es soberano. Y mira, felicidades, qué bueno que sea un gran predicador, un gran teólogo, pero yo prefiero apegarme a lo que está escrito, que Dios no quiere que ninguno perezca. Decir que Dios predestina a algunos para la condenación es que Él quiere que se pierdan. Pero entonces, ¿quiere o no quiere? La Escritura dice, no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ahora, ¿todos proceden al arrepentimiento? No todos. ¿Por qué? Porque aman más, ellos mismos deciden amar más las tinieblas que la luz. Ahora, estamos aquí ante un despliegue de la misericordia de Dios, un castigo que fue omitido a causa del arrepentimiento genuino de estos ninivitas paganos. ¿Cómo reaccionó Jonás? Fíjate lo que dice el capítulo 4, versículos del 1 al 11. Veamos la reacción de Jonás. Pero Jonás se gozó, así como la fiesta en los cielos que hay cuando un pecador se arrepiente. No, se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Y suenan las trompetas, no te dan, porque mejor es la muerte que la vida. Y los violines, ¿no? Así como que Dios diciéndole, ¿no? Ya acabaste, mijo.
Ya acabaste tu berrinche, tu papelito, que corte, se queda para la película, ¿no? El divo de Jonás. Jonás se seguía equivocando. Jonás, que fue rescatado de la muerte, que milagrosamente estuvo en el vientre de un pez, que clamó a Jehová y que Jehová lo escuchó, que fue nuevamente encomendado a la misión para la que había fracasado la primera vez, pero se sigue equivocando. El error de Jonás era severo, porque él mismo está diciendo: yo te conozco, Dios, yo sé que tú eres poderoso, yo sé que tú eres misericordioso, yo sé que tú no estás limitado al pueblo de Dios, yo sé que tú eres tan poderoso que puedes salvar a los insalvables, por eso no quise ir. Es severo el error, ¿no? Una cosa es pecar por ignorancia y otra cosa es saber lo que la Biblia dice y decir: no, hago mi rollo, hago mi voluntad. Por eso el Señor les dijo, lo veíamos el miércoles en el servicio online, les dijo a los escribas: ustedes o estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque se la saben. ¿Y cómo lo aplicamos esto nosotros? Aunque todavía no voy a aplicar, la aplicación viene al final, pero a veces no me puedo aguantar, ¿sí? Que nosotros nos captamos de decir: yo conozco la sana doctrina y yo escucho a tal predicador y estos son mi playlist de predicadores y de libros y tal. Pero mis hermanos, eso nos añade mayor responsabilidad, porque al que mucho se le perdona, mucho se le demanda. El que conoce más se le va a demandar con base en eso que conoció. Por eso dice Santiago: no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, o sea, un castigo más severo por haber conocido y haber ignorado. Bueno, así está Jonás. Él, aunque sabía que Dios era poderoso y misericordioso para perdonar a los ninivitas, no estaba dispuesto a verlo. Dijo: no, esa película yo no la quiero ver. O sea, como cuando ibas a la escuela y sabías que estabas reprobado y te llegaba la boleta. O sea, ¿para qué la abro? Ya sé, ahí está mi mamita, que ya se la sabía bien esa. Él no estaba dispuesto a ver la misericordia de Dios sobre aquellos quienes él mismo consideraba inferiores. ¿Sí, no? Estos gentiles, los judíos le llaman a los gentiles perros. Yo no estoy dispuesto a ver que Dios perdone a esos perros. Así es como los judíos ven a los gentiles. Es parte de su cultura, es parte de su formación. Y el Señor Jesús vino a los suyos, vino al pueblo de Israel. Y allí en los evangelios vemos cómo se acercó una mujer sirofenicia para pedirle un milagro a Jesús. Y el Señor, dentro de este plan de salvación, en el orden, porque vino Jesús al pueblo de Israel primero, ya los gentiles vendría después, ¿no? La etapa de la iglesia. Pero viene esta mujer y le pide un milagro al Señor, y el Señor le dice: no es correcto que eche el pan de los hijos a los perrillos. Ahí está esta idea hebrea de los gentiles. ¿Y qué hace esta mujer sirofenicia? ¿What? Y se va, ¿no? Enojada. No, alguien quien necesita un milagro dice como ella: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen. O sea, que échame aunque sea poquito de migajas. ¿Y qué hizo el Señor? Tuvo misericordia con ella. Y es lo que estaba pasando aquí. El Señor estaba mostrando su misericordia con los enemigos, con los gentiles, contigo y conmigo. Versículo 4. Y Jehová le dijo: ¿ya acabaste, mijo? ¿Ya acabaste tu pancho? ¿Tu berrinche? ¿Haces tú bien en enojarte tanto? Fue todo lo que le dijo Dios. Y a veces cuando tenemos una respuesta corta de Dios, corremos el riesgo de interpretarlo a como nosotros queremos interpretarlo. Yo veo aquí, del versículo 5 en adelante, como que Jonás entendió. Dios me dijo: ¿haces bien en enojarte tanto? No está bien, hijo, que te enojes tanto. Entonces yo creo que ya lo hice con mi berrinche, ya lo hice cambiar de opinión y se iba a destruir a Nínive. Entonces se va y se busca una primera fila de show para ver cómo iba a destruir Nínive. Dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo ahí una enramada, palomitas, todo listo, soda, ¿verdad? Para ver cómo Dios destruía a Nínive. Y se sentó debajo de ella, de esta enramada, a la sombra, hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová, Dios, una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. Imagina, aquí está ocurriendo un milagro, ¿eh? O sea, así de la noche a la mañana no crece un árbol de tal forma que te dé sombra. Entonces yo me imagino Jonás ya todo preparado, y ve la calabacera así: oh, gracias, Señor. Ahora sí vamos a ver cómo destruyes, ¿no? Dice: y
para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Qué tal? Jonás, todo un voluble. Primero estaba, no, Señor, no, que yo sabía y que por eso mejor quítame la vida, ¿no? Y ahora está contento porque le salió la calabacera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera, y la calabacera se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba. Y otra vez, ahora deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. El divo de Amitai, aquí, ¿verdad? Todo lo que da. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. O sea, él pensando, ¿no? La primera vez que me enojé y que hice mi berrinche, Dios, ahora otra vez, ¿no? En su onda, en su mente nada más. Y aquí podemos ver que era un egocéntrico. ¿Por qué? Porque le dolía más a Jonás una calabacera, un árbol, que salió un día y murió al otro día, que Nínive se perdiera, que los habitantes de Nínive se perdieran. ¿No te parece esto egocéntrico? O sea, es lo que me gusta a mí, lo que quiero yo, lo que está en mi plan, por encima de otras personas. Y dijo Jehová, ¿tuviste tú lástima de la calabacera en la cual no trabajaste? ¿No? Tú no la plantaste, tú no la regaste, tú no la pusiste al sol, no, yo hice todo. Ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Aquí podemos ver cómo ve Dios a los incrédulos. Los incrédulos no tienen discernimiento, no saben discernir entre su derecha y su izquierda, pero nosotros los creyentes sí, nosotros tenemos la palabra. Y ahí está, el discernimiento espiritual es con base en la palabra. Pero bueno, esto es solo un paréntesis. ¿Qué pasa con el libro de Jonás? Si lo estás siguiendo, ahí acaba. The end. Ya nos echamos casi todo el libro de Jonás ahorita, en un ratito. Y podría surgir una pregunta, la cual es la que le da título a esta enseñanza, y esa fue solo la introducción, pero no se preocupen, la enseñanza es cortita. La pregunta es, ¿fue Jonás un profeta verdadero o fue Jonás un falso profeta? Bueno, qué bien. Si lo pensamos así solamente de manera subjetiva, juzgando únicamente los hechos, porque si te fijas, una tras otra, o sea, ahí termina el libro de Jonás. El libro de Jonás termina con Jonás ahí, ¿no? O sea, pero mis hermanos, debemos de entender esto que decía hace un momento, de que no es lo mismo un profeta equivocado que un falso profeta. Si fuera un falso profeta Jonás, no habría un libro en la Biblia que llevara su nombre. O sea, no hay un libro en la Biblia que, no sé, se llame Sedequías o Balaam, primera de Balaam, ¿te imaginas? Hay unos que sí la leen, ¿no? Pero no, lo cual nos ayuda a entender, porque yo digo eso porque tiene sentido. O sea, hay quienes afirman, Jonás fue un falso profeta. Y bueno, teólogos dicen esto, o sea, no debemos de confiar en lo que dice alguien nomás porque es teólogo, sino debemos nosotros mismos de ir a la escritura, usar el sentido común primero. Este primer elemento que yo estoy diciendo para decir que Jonás fue un verdadero profeta fue que hay un libro en la Biblia que lleva su nombre. No hay que ser teólogo para eso, simple sentido común. Pero otro elemento que yo veo para afirmar que Jonás era un verdadero profeta es la referencia que Jesús hizo de Jonás. O sea, la Biblia se interpreta a sí misma. No es esto dijo el teólogo y yo abro la Biblia y digo, sí. No. Tampoco es yo leo esto y voy a ver qué dice el teólogo o el intérprete. No. Es esto dice la Biblia aquí, esto dice la Biblia acá y lo confirma acá y luego lo confirma acá y acá. Todo el consejo de Dios. Entonces, nosotros interpretamos que Jonás era un verdadero profeta porque el Señor Jesús lo mencionó. Pero también en Segundo de Reyes vemos cómo fue mencionado como un siervo de Jehová. Segundo de Reyes 14:25. Aquí vemos cómo está hablando del rey Jeroboam. Dice que el rey Jeroboam restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás. No dice por un falso profeta, sino por su siervo Jonás, hijo de Amitai,
profeta que fue de Gat-Hefer. Porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel, que no había habido siervo, que no había siervo ni libre, ni quien diese ayuda a Israel. Y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo, por tanto, los salvó por mano de Jeroboam, hijo de Joás. Entonces, ahora Israel ya no está en un momento de paz, está en un momento de destrucción a causa de su desobediencia, y Dios muestra misericordia para con Israel. Y para llevar este mensaje de que Dios iba a hacer misericordia con ellos, que no los iba a destruir, ¿a quién crees que usó? A Jonás. O sea, Jonás está reflejado aquí en Segundo de Reyes como una bendición, no como un falso profeta. Trajo un mensaje de parte de Dios para que ellos levantaran los límites, los muros de Israel. Además, ahora sí vamos con lo que Jesús dijo de Jonás en Mateo capítulo 12, versículo 39. Vemos cómo Jesús lo menciona no como un falso profeta, sino como un verdadero profeta. Dice Mateo 12:39. Él respondió y les dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del falso profeta Jonás. No, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es esa señal de Jonás? Aunque estamos sacando muchas enseñanzas de este libro de Jonás, fíjate que el centro de la enseñanza de Jonás es evidenciar la resurrección de Jesucristo, la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesucristo. Dice el versículo 40, porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Te imaginas Jonás escribiendo su propia biografía? Así termina, y así lo acabo. Porque, mis hermanos, el mensaje de Jonás es ese: va a venir el cumplimiento del tiempo, el Hijo del Hombre se va a aproximar a nosotros y se va a hacer como uno de nosotros, va a vivir una vida santa, sin pecado, y va a morir siendo inocente, va a resucitar al tercer día, así como Jonás. Esa es la señal de Jonás, ese es el propósito del libro de Jonás. Él mismo con su vida estaba anunciando lo que nosotros ya podemos disfrutar: la resurrección de Cristo y nosotros mismos resucitados en Cristo. Entonces, Jonás no fue un falso profeta. Todo esto para decir y para afirmar que Jonás no fue un falso profeta, sino un profeta verdadero que estuvo equivocado, bastante equivocado, ¿no? Ahora, otra de las causas por las que el libro de Jonás no tiene una conclusión, creo yo, es, además de ilustrar la resurrección de Cristo, para que nosotros aprendamos de este profeta equivocado. ¿Qué tanto se puede equivocar un verdadero creyente? Pero también para que, con base en eso, busquemos algún elemento de nosotros o de Jonás en nosotros, para ver si estamos jonaseando en alguna área de nuestra vida, ¿no crees? Y creo que al exponer a Jonás batallé mucho y me esforcé mucho para no hacer demasiadas aplicaciones mientras que estaba narrando la vida de Jonás. Ahora vienen las aplicaciones. Ahora sí abróchate el cinturón, ya vamos acercándonos al final. Algunos, así como Jonás, están desobedeciendo la gran comisión de Dios. Todo creyente tenemos una encomienda de parte de Dios. Todo creyente. Es que no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida, ¿no? Mateo 28, la gran comisión. Seguro ese, no sé si vas a profetizar, no sé si vas a hablar en lenguas, a interpretar lenguas, no sé cuál sea tu don, no sé. Pero lo que sí te puedo garantizar es que el Señor les dijo a sus discípulos: si eres discípulo, ve por todo el mundo y predica el evangelio a toda criatura. Pero algunos, como Jonás, no solamente están en desobediencia pasiva, están en desobediencia activa y se están moviendo a todo lo opuesto. En vez de hablar, están taponeando el mensaje con su testimonio. Algunos, como Jonás, piensan que Dios nada más está en el templo. Cristianismo es igual a miércoles servicio online, y eso si hay chance y me conecto, y si no estoy conectado haciendo otras cosas y ni estoy poniéndole atención al predicador. Viernes reunión presencial, si todos los astros se alinean voy, si no, pues ahí lo sigo en internet, igual que el miércoles. Domingo, ese día sí, porque es el día del Señor, ¿verdad? Y si no llueve, pues con mucho gusto vamos, porque Dios nomás está en el templo y yo tengo mi vida cristiana, pero tengo mi vida secular. Bueno, cálmate, Jonás. ¿Quiénes piensan que el Señor nomás está en el templo? Así como Jonás pensaba que Dios nomás estaba en Israel. Algunos, como Jonás,
piensan que dejando de ir a la iglesia, ya Dios va a dejar de decir lo que dice para nosotros. No, ya no voy a la iglesia, yo ya me renuncié a todas esas cosas de Dios y la iglesia y todo. Pero ¿qué crees? Dios sigue mandando a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta y no cambia su mensaje. Algunos, como Jonás, piensan que pues si se cambian de iglesia, si cambian de pastor por un pastor más tipo, no sé, tipo Jope, tipo así como pagano, me va a decir cosas más bonitas que no me incomoden tanto y mejor me cambio de iglesia. Pero ¿qué crees? Dios no cambia su mensaje. Algunos, como Jonás, se han olvidado o se han querido olvidar de su identidad, porque Jonás se olvidó de su identidad. Él dijo: yo soy del pueblo de Dios, yo temo a Jehová, pero nomás pura religión. Y se quiso olvidar él de su oficio como profeta. Y hay muchos quienes se han querido olvidar de su identidad, de que somos pueblo de Dios, cuando no éramos pueblo. Somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de su luz admirable, o a su luz admirable. Pero hay quienes, así como Jonás, están allí. Ahora, todo esto, mis hermanos, trae un resultado. La condición actual de nuestra vida es la suma de las decisiones que tomamos o que dejamos de tomar. Y lo dejo tantito para que lo pensemos. ¿Cómo estoy? ¿Cómo está mi vida? Acuérdate que dijimos que no porque estés en Jope y haya naves que salen, no porque traigas el estímulo, digo, el de ahí para pagar, la nave, todo bien. Hombre, tengo 10 chamacos, ya me llegó el estímulo. Pastor, ahí lo veo. Ahí cuando se me atore la carreta le hablo, porque ahorita soy Huicho Domínguez, mira. Pero mis hermanos, cuando se acaba eso, vuelve la falta de paz, vuelve la tormenta. Ahorita traes a tu esposa bien enamorada, y hablo para los que están fuera de la voluntad de Dios, porque te ve como Huicho, ¿no? Pero cuando se acabe van a volver los problemas, otra vez los problemas, que esos problemas no son sino el resultado de haber sacado a Dios de la ecuación o de dejarlo encerrado en el templo el domingo. Y ahí en la tormenta hay muchos quienes prefieren, así como Jonás, darle hasta donde tope. Aviéntame al mar. No, yo sé cómo están las cosas, pero yo sigo en la mía. Y aviéntame al mar. ¿Y hay quienes están allí en esa? Prefieren la destrucción antes que obedecer a Dios, antes de actuar en contra de su propia filosofía de vida. Algunos, como Jonás, andan tan desconectados de Dios que es necesario que los paganos les recuerden: bro, ¿eres cristiano? ¿No te acuerdas? Tú me predicabas de la Biblia y ahora andas peor que nosotros. Nosotros de perdido le prendemos veladoras a la Virgen, pero tú ni te congregas, mano. Bueno, algunos están así. Otros, como Jonás, están clamando en la tormenta quizás. Dices: no, si estoy en tormenta, ahora sí voy a clamar, ahora sí voy a buscar al Señor, ahora sí voy a ir a la iglesia, porque estoy en medio de una tormenta. Pero creen que por ir a la iglesia, o por expresar un arrepentimiento, o porque aguantan el sufrimiento que les trae las consecuencias de sus malas decisiones, Dios va a decir: bueno, mijito, está bien, a ti te voy a bajar el estándar. Todos los demás va a ser el mismo estándar, pero tú, como has sufrido tanto, mijito, te voy a bajar el estándar. Algunos están en esa, jonaseando de esa forma. Algunos, como Jonás, están sirviendo a Dios. Ya después Jonás salido del pez. Están sirviendo a Dios, sí, pero de la misma manera que lo hizo Jonás, de forma mecánica, de forma mediocre. Mis hermanos, tengo que decirlo, y no va solamente para los miembros de esta iglesia, sino para quienes nos vean o nos escuchen después, ¿no? Dios tiene un plan para nosotros, para los creyentes, que es hacer la gran comisión. Eso es fuera de la iglesia, porque obviamente aquí todos somos discípulos, ¿no? La mayoría. No creo, yo creo que un incrédulo poco aguantaría un mensaje como eso, se saldría, diría: no, tantos problemas que tengo para que venga este pastor y me acuse de ser un Jonás. No, tranquilo. Pero eso es fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia todos estamos llamados a hacer la gran comisión, empezando por ¿quiénes? Por los más chiquitos que tenemos ahí. Pero dentro de la iglesia también hay responsabilidades que nosotros asumimos. Esto no es una empresa, un negocio, no es el changarro del pastor y le voy a echar la mano al pastor. No, voy a ser un voluntario y ahí me apuntan. No,
Esto no es un voluntariado, esto es el cuerpo de Cristo en donde nosotros somos parte de, somos un miembro del cuerpo y hacemos una función, un engrane que se va formando. Lo que usted ve en esta iglesia local no es el resultado de un hombre. Por favor, necio sería yo de decir eso. Cada uno de nosotros tenemos una función y dentro de este cuerpo hay cosas que algunos hacen que yo no puedo hacer, no tengo la capacidad de hacer. Yo tengo una parte nada más en todo esto y una responsabilidad delante de Dios, pero cada uno somos parte de este cuerpo. La pregunta es, ¿estamos haciendo las cosas así como Jonás, de forma mecánica? Así, mediocre. Al fin que se va. Porque en el trabajo, ahí sí, el trabajo es más sagrado para muchos, ¿no? Y no estoy diciendo que esté mal, hay que trabajar, hay que llegar temprano, hay que ser diligentes como José. Pero no, para algunos el trabajo es intocable, ¿no? Faltar ni pensarlo. Ahí sí te van saliendo las tripas y todo, pero ahí llegas. Pero cuando se trata de servir a Dios, esa es la pregunta. No estoy acusando a nadie directamente, ¿eh? O sea, que es parte desagradable de mi trabajo tener que acusar, ¿no? Pero bueno, no estoy acusando a nadie de verdad de manera directa. Preguntémonos, esto me pega a mí también, ¿eh? O sea, ¿cómo estoy haciendo la obra de Dios? Porque la palabra dice, y lo cito como dice la palabra, maldito el que hiciere la obra de Dios de forma indolente. Así que hay que ponerse a temblar. Muchos están así. Sí, yo sirvo a Dios, pero ahí se va, ahí como salga. Al fin que es para la honra. Ay, bueno, pues que digan que le fue bien al pastor, porque voy. Que diga que le fue bien. No, pues si no es para mí, hijo. Dice la palabra en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, Colosenses, hacedlo de corazón, como para el pastor, como para el Señor, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Hay quienes llegan a la iglesia ya buscando qué van a recibir. No, pastor, pues aquí está, mire, yo sé hacer esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y en la otra iglesia hasta me pagaban por hacer esto y esto. No, pues qué bueno, échale ganas, mano. A Cristo el Señor servimos y de Él recibiremos recompensa. Y eso, como dije, es dentro de la iglesia. Pero ¿qué tal fuera de la iglesia? ¿Qué tal estamos haciendo la gran comisión, la encomienda para con los incrédulos? ¿Estamos anunciando únicamente la sentencia de muerte como Jonás? Porque a veces hacemos eso, ¿no? Arrepiéntete, pecador, idólatra y vírgenes, quién sabe qué. Cálmate, Jonás, tranquilo. Estamos llamados a predicar el evangelio, no a condenar las conductas de los idólatras. Si se arrepiente de sus pecados, será salvo y dejará la idolatría. Y tú eres un borracho, y tú eres un adúltero, y así, tipo Jonás, ¿no? Eso no es hacer la obra de Dios correctamente, o predicar el evangelio correctamente, o a veces hablando únicamente cosas terrenales. Ay, comadre, es que usted tiene tantos problemas, debería de venir a la iglesia conmigo para que se le quiten sus problemas. Entonces el que no tiene problemas no es receptor del evangelio. El Señor no vino a arreglar problemas terrenales, el Señor vino a arreglar el problema del hombre, que es el pecado, el cual le lleva a la muerte. Cuando el hombre se arrepiente, obviamente, vienen muchas otras cosas, otras consecuencias buenas, pues positivas, por supuesto. Pero el Señor no nos mandó a hablar únicamente cosas terrenales. Algunos, como Jonás, están haciendo su berrinche, ¿no? Espero que no haya ninguno aquí que está en modo berrinche con Dios. Ay, Señor, yo no sé qué. Ahí está. Cuando Dios perdona a otros, cuando Dios usa a otros. Señor, ¿por qué si lo estás usando? Si no tiene toda la preparación que tengo yo. Modo Jonás. Otros de plano están amargados con otros, nomás por el gusto de estar amargados. Y aquí podemos ver cómo hace la obra un amargado, como Jonás. En 40 días Nínive será destruida. En 40 días Nínive será destruida. Pues amargado, haciéndolo de mala gana. Bueno, amargados no servimos para nada, mis hermanos. Dios de todas maneras va a hacer las cosas, porque vimos, o sea, el Señor hizo lo que tenía que hacer. Pero es mejor servir esperando la recompensa de parte de Dios. Otros, como Jonás, se duelen más por las calabaceras muertas, o sea, por cosas terrenales, que por las almas que se están perdiendo. Y no quiero minimizar la condición de Colombia o del vagón del metro que se cayó en la Ciudad de México, o tragedias que pasan, personas que pierden su trabajo, que pierden un ser querido o que está enfermo. No lo quiero minimizar para nada, eso sería ser insensible. Pero mis hermanos,
es más triste que un alma que no conoce a Cristo se muera y que vaya a la condenación. Y que sí, lo lloramos y vamos a recordar de él. No, pues sí, era bien así, bien buena onda y tal y tal. Mientras que nosotros hablamos, esa persona se está perdiendo en el infierno, sin esperanza. ¿Y nosotros? Amargados porque el Señor está usando a otro y a mí no, y que no me saludaron en la iglesia, y que ya me voy de esta iglesia porque no hay aire acondicionado, y que porque no hay clase de niños, y que porque la alabanza no me gusta, y con esos rollos, puras calabaceras. Para concluir, mis hermanos, todos los creyentes nos equivocamos, todos. Eso es lo que nos enseña Jonás. Nos vimos reflejados ahí. Por alguna de estas aplicaciones nos pegó. A mí varias, ¿eh? No sé, no crea que nada más usted. Todos nos equivocamos. Todos los creyentes desobedecemos. Todos los creyentes pecamos, para decirlo como es, como se llama. Y eso, por un lado, es cierto. Y póngame mucha atención en esto. No dejemos que eso nos desanime. De decir, soy pecador, soy desobediente, no es para que te desanimes, no es para que te deprimas y abandones la carrera porque es que no se puede. No, 2 Corintios 7:10 dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios, esta que a lo mejor el Señor te trajo al verte reflejado en Jonás, esa tristeza produce algo, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación de la tormenta, a la salvación del pez, a la salvación de ese viento solano, lejos de la calabacera, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo no estoy aquí para anunciar condenación como lo hacía Jonás. Vamos a ver la esperanza, ¿la quieres ver? Por otro lado, no debemos de usar esta debilidad, este error, todo esto como una excusa. Decir cosas como, nadie es perfecto, quien no peca, todos lo hacen, todos son así, solo Cristo fue perfecto. En una ocasión yo le mandé a alguien estábamos en un diálogo y le mandé versículos de la palabra y le decía, mira, la palabra dice eso. ¿Y qué crees que me dijo? Bueno, eso era Pablo, pero yo no soy Pablo. No, obviamente no eres Pablo. Pero el mismo Espíritu, si eres creyente, que habitaba en Pablo, habita en ti. ¿No? O estamos nada más viendo una película. No, es el mismo Espíritu que habitó en Pablo, en Sansón, en Pedro, en Juan, you name it. Habita en nosotros. Y mis hermanos, el caer en eso y decir, bueno, eso era Cristo, eso era Pablo, ¿quién no peca? Todo eso es peligroso porque nos lleva a convertir el error y el pecado en algo normal. Cuando se ve el error como algo normal, nunca habrá arrepentimiento. Yo podría decirte, bueno, hermanos, pues todos pecamos, todo bien, no pasa nada. Y yo estaría privándolos del arrepentimiento. Y lo mismo tú si predicas así a otros. Dice Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Cuando tomamos excusas, y esta una de ellas, hay muchas más excusas. Para excusas, miles. Y esa es una de ellas. Pero el aferrarnos a estas excusas y ver el error como algo normal, lo único que nos hace es, en vez de atesorar recompensa de parte de Dios, es atesorar ira para el día de ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O, si somos salvos, vergüenza para el tribunal de Cristo. Así que, al mirarnos a nosotros mismos en el espejo de Jonás, podemos afirmar lo que me enseñó mi pastor. No es lo mismo un profeta equivocado que un falso profeta, pero se parecen mucho. Ahí es donde está el asunto. Se parecen mucho y eso no glorifica a Dios. El vivir en el error, o sea, piensa en Jonás, vayamos con Jonás. Jonás allí arriba de esa barca no glorificaba a Dios. Imagínate el testimonio que dejó con aquellos hombres que lo arrojaron. Pues ahí se fue el que creía en Jehová, ahí se fue. ¿Te imaginas? Eso no glorifica a Dios. Al contrario, vitupera el nombre de Dios cuando nosotros vivimos en el error constantemente. Para ir finalizando, Dios no crea falsos profetas. Los profetas se equivocan, no salen de su error, se dejan engañar por su propio corazón y se corrompen. Eso es lo que pasa. Dios no creó a Satanás. ¿Usted sabía eso? Dios no creó a Satanás, a un adversario. Dios creó a un ángel, Luzbel.
Y ese ángel se corrompió y se convirtió en Satanás, en un adversario, en un enemigo. Dios tampoco hace que algunos caigan en apostasía, porque ya los había predestinado para perdición. No, para nada. Cada uno se deja engañar por su propio corazón hasta desviarse de la fe. Pero no olvidemos que el plan de Dios sigue intacto. Lo que Dios va a hacer de todas maneras lo va a hacer. Y si es necesario que Dios use a aquellos que se han endurecido ellos mismos para sus planes, como lo hizo con Faraón, Dios lo va a hacer. Así que yo espero que tú quieras estar del lado de los equivocados que se arrepienten, de los equivocados que se vuelven a equivocar y que se vuelven a arrepentir, y que experimentan la misericordia de Dios, pero que no son iguales que hace un año, que van siendo transformados de gloria en gloria. Así que, mis hermanos, yo les invito a que se pongan de pie y quiero hacer un llamado, o varios llamados, porque es posible que te encuentres dentro del pez ahora. Te dije que había esperanza. No estoy aquí para hablar únicamente de condenación y de castigo. Dentro del pez hay esperanza. Dentro del pez, del vientre del pez, Jonás clamó a Dios y el Señor lo escuchó. Así que no importa qué oscuro sea ese pez dentro del cual tú estés, no importa qué tan intensa sea la tormenta que estés viviendo, el Señor es nuestro ayudador. Podemos comprometernos con el Señor así como lo hizo Jonás y decir: voy a obedecer, Señor. Lo único que tú me dijiste es esto, que obedezca en esta mínima cosa, lo voy a hacer. El Señor es nuestro ayudador. ¿Cuántos dicen amén? Jonás estaba apuntando hacia Cristo, hemos visto. Jesús mismo dijo en Mateo 12:31: ahora alguien superior a Jonás está aquí. Jonás apuntaba a Jesús y Jesús es superior a Jonás. Si los comparamos, podremos ver cómo Jonás fue desobediente, pero Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cómo Jonás sufrió por las consecuencias de sus propios pecados, pero Jesús sufrió por nuestros pecados. Podemos ver cómo Jonás tuvo que arrepentirse de sus propios pecados, pero Cristo no tuvo pecado de que arrepentirse. Y todo aquel quien viene a Él en arrepentimiento y fe recibe vida eterna. Así que desde ese arrepentimiento hablemos el evangelio a quienes no le conocen. Desde ese arrepentimiento constante, continuo, oremos por los que blasfeman por Dios. Oremos aún por los falsos profetas. ¿Qué tal? Supliquemos misericordia para ellos, porque la misma misericordia que Dios tuvo con nosotros la puede tener con ellos. Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tu misericordia y tu paciencia es como tú, eterna, insondable. No queremos, Señor, irnos del lado de aquellos quienes le cierran las puertas, aún a los falsos profetas. Vemos cómo aún el apóstol Pedro, cuando estuvo frente a aquel mago, Simón, oró por él. Deseó para él arrepentimiento y no destrucción. Señor, no queremos olvidarnos de la misericordia que tuviste con nosotros, la que tuviste conmigo, siendo yo un falso profeta, siendo yo quien predicaba cosas que ofendían tu palabra y hacían prácticas que ofendían tu palabra, usando tu nombre. Tú tuviste misericordia de mí. Puedes tenerla de cualquier falso profeta, puedes tenerla de cualquier incrédulo y de cualquier genuino creyente que está equivocado, no importa qué tan equivocado esté. Señor, queremos identificar a los falsos profetas de acuerdo a tu palabra, pero no siendo prontos para juzgarlos a todos como falsos profetas, cuando pueden ser profetas equivocados como nosotros en algún punto de nuestra vida. Levanta tus manos, dile: Señor, todo esto tú has hablado para mostrarme que hay cosas que cambiar en mi vida. No pretendemos escandalizarnos con lo que otros hacen o enseñan, sino ver nuestra propia condición y venir a ti y clamar a ti como lo hizo Jonás, allí en el fondo del pez, clamar a ti y decirte: Señor, mis votos pagaré. Señor, la salvación es tuya, tú haces lo que quieres. Amén, amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga.